desplegadas por el gobierno nacional. Bueno, vamos a hablar con una persona que es protagonista de esta liberación, porque está en comunicación telefónica con nosotros la diputada nacional Marcela Pagano, colega nuestra además, y miembro del bloque Coherencia. Pagano, ¿cómo va Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria de este lado? ¿Qué tal? Ahora te puedo confesar por qué no podía salir ayer, Mariano. A ver. Gracias por invitarme a participar. Y bueno, tenía un rol protagónico Marcela Pagano ayer, hoy y supongo que en estos próximos días. Uno tiene que entender que tenía esta lógica, ¿no? Estaba algo todavía resolviéndose. ¿Qué era lo que pasaba entre ayer y hoy? Empezaron a trascender algunos factores de esta liberación de Nahuel Gallo, pero el entretelón la verdad que es muy, muy interesante escucharlo. No, porque le cuento a tu audiencia que me invitaste, tuviste la gentileza de invitarme ayer y yo no te podía explicar, porque parte de lo que se hace en estas gestiones y que nos expresaron desde el primer momento es que se hiciera con un extremo bajo perfil. Yo te cuento cómo yo arranco en todo esto. Yo tomo conocimiento en diciembre, a fin de año, de que había un listado de 6 argentinos detenidos en Venezuela, cuando el gobierno solamente hablaba de Nahuel Gallo. Y me tomó por sorpresa porque verdaderamente era un listado del cual el gobierno no hablaba. Empiezo a averiguar sobre las condiciones, digamos, por qué estaban detenidos y quiénes eran. Y cuando Delcy Rodríguez asume la presidencia y es ratificada por Donald Trump como presidenta de Venezuela, yo hago una gestión a través de algo que no es muy conocido y lamentablemente no es muy explorado en nuestro Parlamento, que se llama la figura de diplomacia parlamentaria. Es decir, mi condición de diputada me permitió conectarme con el hermano de la hoy mandataria de Venezuela, que está a cargo de la Asamblea General de Venezuela. Ustedes saben que es el presidente del Congreso de Venezuela, que automáticamente sí le dio lugar a mi carta, a mi nota, y empezó ahí un ida y vuelta, del cual también formaron parte y participaron 2 ex embajadores, que fueron los únicos puentes que yo puedo dar fe existieron todo este tiempo, todos estos meses entre Argentina y Venezuela. La ex embajadora en Venezuela, de Argentina en Venezuela, Estela Lugo, que se acuerdan cuando cierran la embajada, ella se tiene que ir, hoy tiene como destino México, pero fue la última embajadora que Venezuela envió a la Argentina, y el ex embajador Oscar Laborde. De hecho, Oscar Laborde viaja a Venezuela y tiene una reunión con Delcy Rodríguez en donde confirma lo que a mí me dice su hermano Jorge Rodríguez. El presidente del Congreso de Venezuela a mí me informa que estaba totalmente dispuesto a devolver, a repatriar a los compatriotas, salvo aquellos que estuviesen enlistados de causas vinculadas con asesinatos o con narcotráfico. Después te explico por qué te estoy comentando esto. Sí, esto estamos hablando del mes de diciembre. Esto estamos hablando de ni bien ella asume. Yo me comunico, utilizo la figura de la diplomacia parlamentaria y me comunico con, vamos a decirle mi par, aunque él obviamente tiene otro nivel de autoridad, Jorge Rodríguez. Dan curso a mi solicitud, me responden y también a través de estos 2 ex embajadores, con Oscar Laborde como representante argentino, rechequeando la información que la presidenta Delcy Rodríguez estaba dispuesta a devolver a los argentinos detenidos. Marcela, quiero hacer así fue como un punto ahí porque me parece que si no va a pasar de largo algo que creo que es central. Yo si no escuché mal, la frase fue algo así como la única gestión de la que yo tengo constancia para la liberación del gendarme, que insisto, 448 días detenido en Venezuela en una situación alejada del Estado de Derecho. La única gestión tuvo que ver con la diputada Marcela Pagano, con el ex embajador Oscar Laborde y con la diplomática venezolana. Digo esto porque nosotros, lo comentábamos en el arranque del programa, hablamos con funcionarios, hablamos con Guillermo Franco en su momento, hablamos con Patricia Bullrich, y era permanente la prédica del gobierno nacional en cuanto a una gestión que se estaba llevando a cabo. De hecho, los familiares, tanto la madre como la pareja de Nahuel Gallo, nos decían que Patricia Bullrich permanentemente les decía que había gestiones, que tuvieran paciencia, porque se estaba trabajando
en la liberación de Nahuel Gallo. ¿Eso es cierto? Mirá, Mariano, es muy fácil decir lo que te estoy diciendo, que muestren los cables. Les voy a comentar a la audiencia que no tiene por qué saber esto. En diplomacia, las notas oficiales se denominan cables, que son solicitudes que quedan escritas y son documentos, en donde puede constar, por ejemplo, el pedido del canciller Wertheim o eventualmente del canciller Kirchner solicitando una gestión concreta por la repatriación del compatriota Nahuel Gallo o el resto, ¿no? Sí. No, en Venezuela me dijeron que no existe cable alguno, que no lo devolvieron antes porque nadie lo reclamó. Y cuando digo nadie, permitime aclararte algo, porque el gobierno decía que se apoyaba en la Embajada de los Estados Unidos, en la embajada, en ese momento que era representante, cuando dejamos de tener los argentinos embajada en Venezuela, nuestro representante era la Embajada de Brasil, y en la embajada luego de Italia que toma ese lugar. Bueno, el gobierno de Venezuela dice que no recibió pedido alguno de estas 3 embajadas pidiendo la repatriación de Gallo a la Argentina. Ajá. ¿Se entiende lo que estoy explicando? No, no, que es Hay 3 gravísimo. embajadas a las cuales el gobierno invoca, pero que dicen tampoco haber sido notificadas. Y te voy a dar un dato más, Sí. porque lo chequeé personalmente. Hay una persona que está a cargo de la dirección, y en ese momento estaba a cargo de la dirección de la Embajada de Brasil, de la Cancillería, se encargaba de las relaciones que Argentina había abandonado en Venezuela, porque no teníamos más embajada, que se llama Vani de Oliveira. Es una diplomática muy conocida en Brasil. Ella me confirma que no hubo ningún pedido por parte del gobierno argentino para repatriar a Nahuel Gallo, ni a ninguno de los otros que, dicho sea de paso, nos enteramos tarde que también estaban Perdón, detenidos. Marcela, ¿no hubo ningún pedido del gobierno ni ninguna gestión diplomática para pedir la liberación de Nahuel Gallo en el plazo desde la asunción de Delcy Rodríguez hasta ahora o desde la detención misma de Nahuel Gallo? Por lo pronto, a mí me dicen que no la hubo ni en la gestión de Wertheim como canciller, ni tampoco en la gestión del hoy actual canciller Kirchner. No, pero es Ahora gravísimo bien, eso. Porque, yo entiendo que hubo cambios. Yo entiendo que hubo cambios. Lo que no me explico es cómo un gobierno que está alineado con los Estados Unidos, cuando ve que el presidente Donald Trump ratifica en la presidencia a Delcy Rodríguez, no hace nada para poder tomar un contacto allí. No, pero además, Marcela, es tanto perdón. lo que han destrozado la Cancillería argentina y las líneas diplomáticas, los enlaces diplomáticos, que no tienen a nadie que les atienda el teléfono o no tienen a quién llamar. Destrozaron todos los enlaces parlamentarios. Por eso cuando se habla de la carrera diplomática, perdón Mariano que te lo diga, pero es tan importante como esto. Es poder tener un canal de comunicación, porque se trataba ni más ni menos que de repatriar compatriotas. Después puedes tomar la posición política que quieras. Sí, igual Marcela, hay algo que es muy grave de esta denuncia, porque todos estamos expectantes ahora del reencuentro familiar y felices de que haya tenido... Parcial encuentro familiar, Ajá. parcial. Porque ¿sabés qué hicieron? Perdón, porque realmente a mí me indigna. Sí. Se trata de un gendarme. Entonces, cuando un gendarme aterriza y lo primero que hace es ver a su jefe ahí parada, a la ministra que estuvo esperándolo, Sí. por supuesto que no le quedó más opción que dejar el sentimentalismo de lado, ponerse el uniforme y hacer caso. Ajá. Nahuel Gallo estuvo los minutos que se pudo ver en esa foto o en ese video para abrazarse con su mamá, con quien yo tomo contacto porque ella me llama a mí, y con su hermano menor, que son los que me llaman a mí y me piden y me solicitan la ayuda. Contacto que debo agradecer en épocas en donde tanto se denosta el periodismo, se lo debo agradecer a Natalia Niveski-White del diario Clarín. Fue la periodista que me llama a mí y me dice: te conozco, sé que vas a hacer lo imposible por dar ayuda a esta familia, es una familia que está desesperada y a la cual el gobierno ya no le da más respuesta. Les digo, dale mi contacto. Me llaman y ahí es cuando yo empiezo a involucrarme en enero con esta familia. Cuando aterrizan, y aterrizan porque prestó un avión la AFA, porque
Delcy Rodríguez tenía mucho miedo de que volara en un vuelo comercial. Estamos hablando del perfil de Nahuel Gallo, que había tomado ya en Latinoamérica un cariz muy importante, ¿no? Era un preso muy importante. La presidenta de Venezuela razona que no podía salir por una frontera y deambular hasta llegar a Argentina, porque cualquier cosa que le pasara a Nahuel Gallo por fuera de la frontera de Venezuela, ella entendía se le iban a achacar a Venezuela. Y ella está tratando, entiendo yo, de cuidar una imagen distinta y un compromiso que tiene con los Estados Unidos. Entonces, ofrece un avión para que aterrice un avión, obviamente militar, es un avión de Venezuela en Argentina, pero hay una imposibilidad, está prohibido que cualquier vuelo de Venezuela aterrice en Argentina, con lo cual no se lo podía traer de esa manera. Estuvimos a esto el viernes de viajar con Kevin Gallo, el hermano menor, en un vuelo comercial para ver si podíamos convencer de alguna manera de sacarlo o por Colombia o por Panamá, pero teníamos esta dificultad. Entonces ahí es donde un colaborador de Delcy le sugiere acudir a la Asociación de Fútbol Venezolana y pedir si existía la posibilidad de que la AFA mande un avión. Sí. Y ahí es como hace 48 horas entra en esta gestión prestando un avión muy gentilmente, y hay que agradecer la AFA. Sí, estamos hablando con Marcela Pagano, tiene la gentileza de atendernos, protagonista de esta liberación del gendarme Nahuel Gallo, que permaneció 448 días detenido de manera, todo indica, irregular en Venezuela. Y me gustaría volver un segundo sobre este tópico, porque si es cierto esto de que no hay ninguna constancia, es decir, las gestiones diplomáticas de un canciller tienen que tener un rastro, tienen que tener una trazabilidad, y aparentemente no hay ninguna de ella. Desde la asunción de Gerardo Huerta. Gerardo Huerta asumió en su cargo en noviembre de 2024 y Nahuel Gallo es reportado como detenido en Venezuela en diciembre de 2024. Es decir, si durante toda la gestión de Gerardo Huerta no hubo ningún intento diplomático por liberarlo, es una denuncia gravísima. Y si después de la salida de Huerta la posta la toma Kirchner y tampoco lo hace, esto de mínima merece algún tipo de reproche en términos políticos. No sé si hay alguna interpelación o algo. Ahora, yo creo que lo que sí, no se les cae la cara de vergüenza. Porque uno que estuvo y que pudo contener a esa familia desesperada, y cuando hablo de esa familia, hablo de la familia de raíz. Yo solamente tomé contacto con su mamá y con su hermano menor, y verlos cómo aparecieron de prepo a las 4 de la mañana en Ezeiza, cuando ni bien había aterrizado el avión, digo, porque todo el mundo pensó que había mucha gente que iba a sacarse una foto. Ninguno de los que intervinimos nos pareció que era un momento para eso. Tiene un chiquito que apenas camina, con lo cual había una intimidad familiar que respetar. Bueno, a los caraduras les dio la cara para ir y aparecer, para exigirle que se ponga el uniforme. Y no solamente eso, los minutos que se ven en esos videos compartiendo abrazos y todo lo que se ve emotivo de esa familia fueron los únicos minutos que pudieron disfrutar de Nahuel, porque lo subieron a una camioneta, después de sacarse la foto, Kirchner, Monteoliva y Bullrich, a una camioneta negra. La mamá y el hermano creyeron que como iban en la misma camioneta que la mujer o mamá del hijo y de su hijito, iban a pasar la noche en familia íntima, y no fue así. En el camino lo bajaron al niño, la bajaron a la mamá del niño, a la esposa o pareja de Nahuel, y se lo llevaron a Nahuel, que aún hoy permanece en gendarmería, en diálogo con médicos, con especialistas. Lo separaron de la familia. Infiero yo que le deben estar diciendo cómo deben ser las reglas de ahora en adelante. Marcela, quiero avanzar un poco y darle ya la palabra a mis compañeros que están muy interesados en preguntar también, pero si realmente el gobierno argentino, a través de los canales formales que tiene, no hizo ninguna gestión por liberar a Nahuel Gallo, ¿qué conclusión en términos políticos se puede sacar? Porque uno hasta puede inferir que hasta hubo algún tipo de impedimento para que esto prosperase como una liberación. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer de esto? Yo te voy a decir la información que yo tengo de primera mano. Tanto la ministra Monteoliva
como el gobernador de Catamarca, porque ellos son catamarqueños, psicopatearon a la madre y al hermano menor de Nahuel, diciéndoles que no viajen a Venezuela, que corrían riesgo de ser capturados ellos, que había una trampa. Yo soy madre, yo daría la vida si me pasa una cosa así con mi hija por recuperarlo, no dejo de intentarlo. Y la pusieron en ese lugar y en ese dilema ético a esta señora que tiene otros hijos y que no quería perder más nada y mucho menos perder a lo único que le queda, que en ese momento era su nieto y sus otros hijos. Con lo cual se acudió a lo más chabacano de la política, porque yo considero que evidentemente le servía más a Nahuel detenido como un símbolo o una bandera política, que realmente la preocupación de pensar que era un compatriota sufriendo, y después vemos las condiciones más allá de detención, sino cuál era el motivo. Él tendrá o no que explicar qué fue a hacer, si es que algún día nos enteramos la verdad, porque digo, ahora en este momento le deben estar diciendo lo que tiene que contar y a quién, no sé si va a poder elegir con libertad porque es un empleado del Estado, no nos olvidemos de eso, a diferencia de los otros argentinos. No sé si sabremos la verdad de qué pasó con Nahuel, pero yo estoy feliz porque es un compatriota que volvió a nuestra tierra. Y sí, insisto en esto, me llama mucho la atención que las 3 embajadas involucradas, a las que en teoría, en las que el gobierno depositó esa confianza de que Nahuel Gallo iba a retornar, no pidieron por Nahuel. Y yo creo que si pidieron por otros presos y no pidieron por Nahuel, evidentemente, ni por ningún otro argentino, es porque no hubo una solicitud firme, oficial, por parte de Cancillería para que estas 3 embajadas realmente hicieran esa gestión. Pero, perdón, para pasar en limpio, la presunción entonces, o los indicios son que el gobierno argentino, a través de estos funcionarios, obstaculizaron la liberación Exactamente. Exactamente, porque le empezaron a llenar, ellos hablaban con la mamá y estaban al tanto a través de la mamá y a través del hermano de que existía otra vía, pero no querían, bajo ningún punto de vista, que la mamá o el hermano viajaran. ¿Y por qué te insisto en este punto? Porque nos encontramos con este escollo. Si no hay un gobierno o no hay una embajada que recepcione al preso, ¿quién lo está reclamando? ¿A quién se lo entrega la presidenta de Venezuela? Entonces, la propuesta que le hicimos es entrégueselo a su familia. Claro. No importa las banderas políticas, entendemos perfectamente que no tenemos ni consulado ni embajada y que nadie nos está representando, evidentemente, en esta gestión. Pero entrégueselo a su familia, que sea una cuestión humanitaria. Por eso queríamos que viajara su mamá o su hermano y que sean ellos quienes se lo llevaran. Bueno, porque obviamente había que hacerse cargo de la persona una vez que esa persona quedara libre, porque no hay, vuelvo a insistirte, no hay vuelos directos y no iban a permitir que ningún vuelo venezolano aterrizara en tierra argentina. Pagano. Se encontró esta solución, sí. ¿Qué tal? Fernando Siveira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Fernanda. Te quería consultar, más tarde estuvo Oscar Laborde hablando acá con Adrián Murano. Él había destacado, por lo que pude escuchar de la entrevista, el vínculo que tenía Chiquitapia con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Según lo que vos comentás, entonces, pero la AFA recién ingresó en las últimas 48 horas. Antes no había tenido nada que ver con este trámite. No me consta a mí ningún trámite de gestión política, lo cual habla muy bien de la AFA. De una solución expeditiva en el momento que había que darlo y aprovechando también, ustedes no se olviden que entramos todos en desesperación cuando Nahuel Gallo toma la decisión y se hizo pública de hacer una huelga de hambre. Sí. Lo cual ponía en peligro su salud física y mental. Claro. Y permitime que te pregunte, según tu relato no tiene nada que ver, pero tu marido es el abogado Franco Bindi, ¿no? Mi marido fue abogado de PDVSA. Claro, por eso te quería preguntar. Incluso cuando PDVSA tenía activos acá en Argentina y después, bueno, entró en quiebre y realmente fue muy dificultoso. Entró con mucha morosidad, con un montón de acreedores y mi marido, mi actual pareja, se encargó de esa parte y de esa gestión. Claro. Siempre se comentó que mantenía vínculos con el gobierno de Venezuela, pero según lo que vos decís, en esta gestión no participó, ¿o sí participó? Él tenía vínculos en el momento en el que le toca representar a PDVSA con Oscar Laborde, que era el embajador. Claro que sí, por una cuestión económica.
pero en esta gestión no, digamos, me apoyó como marido, digamos, Claro. no por otro lado. De todas maneras, vuelvo a insistirte, yo hubiese echado mano de cualquier contacto con tal de que vuelvan los argentinos. Y pongo un punto acá, y a Mariano le consta que yo no le conté el fin de semana, y hemos hablado, que estaba con esta gestión. No es la única gestión que yo estoy haciendo. Yo me estoy tomando lo de la diplomacia parlamentaria como un lugar que me parece que es un lugar de olvido por parte de la Cancillería argentina. Recibí cartas de familiares de argentinos más allá de Venezuela que están queriendo volver a Argentina y están en el medio de un conflicto como por ejemplo el de Gaza, o el que se suscita en Irán, o el que se suscita en el conflicto bélico de Rusia y Ucrania. Y que me manifiestan, por eso digo, es reiterado ya los reclamos que a mí me llegan por parte de familiares. Yo tal vez me tomo el trabajo de atenderlos a todos porque me parece que es mi lugar. Manifiestan un abandono absoluto, que nadie les da respuesta, que son las ONG, que es la Cruz Roja, pero que oficialmente el gobierno, si bien desde lo discursivo toma estos elementos para hacer política, cuando tiene que gestionar o no tiene los recursos porque decide romper las relaciones y entonces no tiene con quién hablar y dialogar para pedir por esos argentinos, y entonces al no tener respuestas no los reciben o directamente les mienten. Es decir, pasando en limpio, Marcela, el gobierno argentino está desentendido de la suerte de todos sus ciudadanos que están en otros países en instancias de conflicto o en riesgo de vida o en riesgo de su libertad por razones políticas, producto del abandono diplomático. El gobierno decidió que tiene 2 aliados en el mundo y nada más. No, digo, Y cortó además, relaciones con... si yo sigo este razonamiento, el gobierno se desentiende del destino de sus ciudadanos alrededor del mundo en zonas de conflicto. Pero yo le agregaría como capa, que es dramático, que en el caso de Nahuel Gallo operó para lo contrario, operó para que permaneciera en su situación de detención en Venezuela. No, lo que yo ¿Es interpreto así? que probablemente le habrá dicho a Marco Rubio o al Departamento de Estado que se encargue de la liberación de Nahuel Gallo, que por lo menos seguramente no debe haber hecho ninguna gestión, pero como que la delegó. Ellos delegaron la función de la Cancillería. Sí, tampoco consta eso, ¿eh? Sí, no, Digo, consta. tampoco consta porque quizás Pero hasta eso hubiera sido más virtuoso que uno la nada imagina. misma o la acción contraria a la liberación que nos está contando la diputada en este caso. Sí, que estaba... O sea, Pero era yo cuestión de- vuelvo a insistir en algo. Hay un barajar y dar de nuevo, o por lo menos a mi entender, había una posibilidad de barajar y dar de nuevo cuando Donald Trump, que es el principal aliado de este gobierno, o así lo manifiesta el presidente Milei, reconoce como presidenta de Venezuela a Delcy Rodríguez. Ahí se abrió una instancia en donde Argentina tenía maneras de negociar. Entiendo que no haya querido hacerlo por las cuestiones que sea antes, y no lo hizo. Yo estoy diciendo que tomo conocimiento que desde enero, que asume, a la semana que asume Delcy Rodríguez, estaba a disposición de ser regresado, repatriado Nahuel Gallo, y nadie se hacía cargo de traerlo. Y nadie lo pedía formalmente, nadie se lo pide a la presidenta de Venezuela. Es Y realmente cuando digo insólito. nadie es Sí. el canciller, el gobierno, las embajadas que el gobierno invoca como representativas, digamos, de su gestión a nivel internacional, pero sobre todo en Venezuela. Entonces, lo que más me preocupa es eso, ese abandono, y después lo ratifico con esta foto patética política, ese uso político que hicieron a las 4 de la mañana en Ezeiza, tratando de averiguar porque no tenían idea. Y otra cosa que te digo es, cuando yo a las 7 de la tarde posteo lo que posteo en redes sociales y cuento esta gestión, y pocos minutos después sale el comunicado de la AFA, a mí me llama una persona que yo conozco de la política, que hoy circunstancialmente está dentro de la CIDE. También me llamaron otros amigos que todavía tengo en el gobierno, no los quiero quemar porque le prohíben hablar conmigo, ¿no? Y me pregunta si es verdad. Yo digo, sí, es verdad. Pasa esto y esto y esto, ¿cómo voy a decir una cosa que es y no es? No tenían la menor idea de que estaba Gallo subido a un avión. La inteligencia argentina enterándose por un tuit de la liberación del gendarme retenido 448 días en Venezuela. Diputada Marcela Pagano, gracias por esta charla con nosotros.
No, gracias a vos, Mariano, a toda tu audiencia y a tu equipo por la posibilidad de expresarme. Y insisto en esto, hay momentos en donde hoy la frase es, no odiamos lo suficiente a los periodistas, yo digo, no amamos lo suficiente a los periodistas, porque muchas familias que, como la de Nahuel Gallo, se acercaron a mí, lo hicieron a través de periodistas que tienen mi celular y lo traspasaron, así que déjame con esta frase, no amamos lo suficiente a los periodistas. Vamos a buscar seguramente la repercusión, la respuesta que habrá necesariamente del Gobierno Nacional a partir de esta denuncia tan fuerte. Gracias, Marcela. A ustedes. La diputada Marcela Pagano, ella integra el bloque Coherencia, La Libertad Avanza, una de quienes decidió tomar distancia del esquema libertario en el Congreso de la Nación, hoy con una denuncia, desde mi punto de vista, muy fuerte. Sí. Si hubo un caso emblemático